Buenos días, ingeniero. Esta es la explicación de mi examen, hasta donde hemos podido avanzar. Teníamos en principio los primeros datos del caudal en litros sobre segundo, tabulados en una tabla, con la altura en metros y el rendimiento. Entonces lo primero que hice es convertir primero el caudal a metros cúbicos sobre segundo, que es usando la ecuación, la columna B, 5 por 0,01. Entonces lo repito en todos para que se reproduzca en toda la columna de caudal en metros sobre segundo. Después tengo que elevar al cuadrado y con la ecuación de la columna E elevado al cuadrado replico todo y me salen estos resultados para no estar tabulando en la calculadora. Repito lo mismo con el caudal al cubo, el caudal a la cuarta, y una vez terminado tengo que, según lo que me pide la ecuación, la sumatoria de, tengo que tener la multiplicación de la altura por el caudal al cuadrado, ¿no? Para poder reemplazar en mi ecuación de la curva altura versus caudal. Una vez que tengo todos los datos, tengo que conseguir la sumatoria de cada columna según lo que me pida. Aquí en la ecuación de la curva de la altura versus el caudal, tengo que tener la sumatoria de alturas menos el número de datos, el número de muestras, por la constante C, o la variable C que vamos a encontrar una vez reemplazamos. Y también tengo que tener la sumatoria del caudal al cuadrado para poder multiplicarlo por A igual que vamos a encontrar. Entonces eso es lo que necesito para la primera ecuación. Tengo la altura, la sumatoria es 418, lo copio acá, menos el número de datos, 14, por la variable C, menos la sumatoria de la columna de los caudales al cuadrado por A igual a 0. Para la segunda ecuación tengo la sumatoria de la altura por el caudal al cuadrado, que sería este dato, lo replico acá, menos, según la ecuación, la sumatoria del caudal al cuadrado acá por la variable C, menos la sumatoria del caudal a la cuarta por la variable A. La sumatoria que está, esa es la sumatoria del caudal a la cuarta por la variable A. Entonces lo que hago es despejar a un lado los términos independientes que no tienen ninguna variable. Esta es de la primera ecuación, esta es de la segunda. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y procedo a resolver a través de matrices en el programa de Excel, ¿no? Replico todo esto y primero saco la inversa de esta matriz inversa con la ecuación min inversa de las columnas de esta por esta, de todo esto, y lo multiplico por la columna de variable que no tiene un término, y encuentro las variables directamente A y C para reemplazar en la ecuación de la altura. A sale
este valor, y hice este. Entonces reemplazo en esta ecuación, y de acuerdo a esta ecuación me doy datos de 0 hasta 0,45 y lo voy reemplazando en la ecuación de la altura para formar todos estos datos y así conseguir los datos de la tabla. Una vez tengo los datos, marco la tabla, inserto una dispersión gráfica según la ecuación, y la gráfica es la siguiente. Eso sería H este es el eje de la altura y este es el eje del caudal.